Buenos días, ¿qué tal amigos del mundo, compatriotas? Lunes 30 de junio, el informativo desde el despacho 215, quien les habla, el diputado doctor Gustavo Salle Lorier, con una mañana gris, muy fría, 4 grados de temperatura, seguramente dentro de un ratito, después de analizar las declaraciones del ministro Negro en su comparecencia el 26 de junio del 2025 a la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria. Acá ven, esto es el acta de su comparecencia. Entremos en calor. Normalmente ustedes no tienen acceso a este tipo de comparecencias de autoridad del Poder Ejecutivo en el Parlamento. Es una pena que además estas comisiones no puedan ser filmadas directamente. Nosotros estuvimos, una cucharita, nosotros estuvimos allí en la comparecencia del ministro, y hubiese sido muy interesante para el pueblo uruguayo, como lo es. Vamos a presentar un proyecto de modificación del reglamento de la Cámara para que las sesiones que no son declaradas secretas puedan ser objeto de comunicación directa, ya sea por el periodismo, ya sea por el diputado que tenga interés en su condición de representante nacional, oído y ojos del pueblo, poderlo comunicar en forma tempestiva, oportuna, en tiempo real. Así deberían ser. Como no son, tenemos que recurrir a este sistema, que es el de hacer estos vivos, para que ustedes se enteren entonces de lo que se dice acá en el Parlamento sobre temas. Porque, a ver, ¿qué es lo importante? Que aquí en el Parlamento se habla y se normativiza la vida de ustedes. Entonces, que se haga entre 4 paredes, que se haga por parte de un minúsculo número de personas que tienen el atributo de ser representantes nacionales por haber sido electos, la lógica de los hechos determinaría que por nuestra relación jurídica y existencial con nuestros representados estuvieran permanentemente pudiendo presenciar, atender, visualizar, realizar el escrutinio de lo que nosotros hacemos y decimos en el Parlamento. Vale decir, tenemos que terminar con el secretismo de las comisiones. Las cosas son secretas cuando son inconfesables. Las cosas son secretas cuando se tiene interés que el destinatario no se entere, porque en definitiva lo perjudica. Esa es la realidad. No sabemos si los otros parlamentarios nos van a acompañar en esta iniciativa democrática, republicana, de transparencia, de decencia, y de necesidad. Bueno, ya estamos entrando en calor, nos estamos preparando un tecito de frutos rojos para hacer más amena esta lectura. Y por supuesto, lectura con interpretación. ¿Saben qué? Los funcionamientos de las comisiones son desastrosas en el Palacio Legislativo. Se utiliza una técnica que es totalmente inadecuada para echar luz y poder legislar eficientemente. Es un desastre el sistema de las comisiones en el Uruguay. Se lo voy a explicitar. Viene la autoridad convocada y se manda una sanata de 3 horas. Entonces el legislador se banca 3 horas de sanata. Normalmente de esas 3 horas, 2 horas y media son las cosas que proyectan hacer, voy a hacer, estamos trabajando, vamos a realizar. Y la otra media hora, que es la media hora inicial, es la que describe el desastre, el caos
la crisis, el estado fallido en que viven los orientales. Ustedes lo van a ver con la comparecencia de Negro. Otra de las técnicas, bueno, después de esa sanata, el presidente de la comisión abre el interrogatorio. Entonces junta todas las preguntas de decenas de legisladores. Entonces tenemos 1 hora legisladores haciendo preguntas. ¿Qué pasa? Se impide el ida y vuelta en cada uno de los temas que se está hablando, que es lo elemental, lo necesario, ¿verdad? El ministro dice una cosa que puede ser falaz, que puede ser falsa, y lo justo es en el mismo momento que lo está diciendo, no después de 3 horas. No, espere un poquito, señor ministro, esto no es así. Usted está mintiendo. Usted está diciendo cosas que no son así. O simplemente refutarle. Mire, los datos estadísticos que usted está dando no son reales. Yo tengo estos otros. En cambio, este sistema es verdaderamente desastroso. Bueno, dicho esto, no la alargo más y voy a la comparecencia del ministro del Interior, ministro político del país, es decir, el que tiene a su cargo el tema seguridad, el tema convivencia, el tema, si se quiere, relacionamiento del sector político con el poder ejecutivo. Y tiene a su cargo también todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario. Él fue convocado por la situación del CONCAR, por los reiterados casos de homicidios, homicidios plurales, pluralidad de delitos y homicidios que suceden en un centro de segregación que está a cargo del Estado. Es donde el Estado tiene todas las potestades para actuar. Vean lo que va a decir el ministro Negro. Les quiero decir lo siguiente, que quede muy claro. Mientras el ministro Negro era fiscal y jamás denunció una situación de violación de los derechos humanos en las cárceles del Frente Amplio, de su partido, él era un fiscal frente amplista, calladito, pero frente amplista. La prueba está que sale de la fiscalía y viene de ministro político de Orsi, lo cual es inédito. Nunca en la historia del Uruguay aconteció que una persona que no podía hacer política saliera, su sillón estuviera todavía tibio y él ya fuera ministro político. Eso lo hizo Orsi, eso lo hizo el Frente Amplio. Tenía militantes en la Fiscalía General. Lo mismo pasa con el fiscal, con el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz Almeida, que era el fiscal general comunista, que tantas veces yo lo decía, que dejó el sillón caliente y vino de prosecretario de la Presidencia. Y ahora se le quiere armar un ministerio y van a ver que Negro prepara el campo y habla como que es lo ineluctable que tenga que haber un ministerio para que dentro del Ministerio de Justicia estén las cárceles y no dentro del Ministerio del Interior. No, Negro, no queremos más burocracia, no queremos más acomodo. Está perfecto que la policía sea la que se encargue de la investigación, represión y control de los presos. No queremos más acomodo, no queremos Estado más grande, no queremos inflar este Estado que ya no soporta más. 16.6 millones de dólares por día prestado para bancar esta estructura. Así que no generen acomodos políticos, no generen estructuras para mantener la impunidad. Pero bueno, voy a ir a la lectura y este tipo de acotaciones la vamos a ir haciendo a medida que vamos leyendo. Le digo que son 1, 2, 3, 4 carillas. No tienen desperdicio. Está bien rico el tecito. No tiene desperdicio. Bueno, está la parte protocolar que agradece que lo hayan recibido, bla, bla, bla. Y dice así: se ha hablado en estos días a raíz del episodio sobre las causas de la situación actual. No podemos eludir, obviamente, cuáles son las causas para llegar al estado en que estamos. No hay que detenerse en las culpas o las responsabilidades de determinadas administraciones comparándolas con las otras, porque evidentemente asistimos a una suerte de responsabilidades compartidas. No es así. No es así porque acá hay muertos, acá hay crímenes. Y acá hubo un abogado
ministro Negro, que en el 2009, cuando usted era fiscal, denunciaba la violación de los derechos humanos por el gobierno de su partido, del Frente Amplio. Inclusive nos reunimos con Manfred Novak, relator de la ONU para la tortura, y les explicitamos a la comisión y a Manfred Novak en particular el estado calamitoso y de violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Tabaré Vázquez, gobierno que usted aplaudía, y usted era fiscal y no hacía nada. Usted era fiscal e incluso tenía la obligación de hacer. Si usted se enteraba de que había delitos en las cárceles, como lo va a aseverar acá, usted fue omiso. Usted no cumplió con su deber. Así que no hay responsabilidades compartidas. Acá hay una enorme responsabilidad del Poder Ejecutivo del Frente Amplio de la época, del Poder Ejecutivo de los multicolores de la época, de la Suprema Corte de Justicia de la época, de la Fiscalía de la época, de los jueces de ejecución de la época. Acá no se puede hablar de, como el crimen de Cuenca, todos somos responsables. No, no. Acá hay responsabilidades institucionales y las instituciones funcionan con seres humanos perfectamente individualizables. El presidente era fulano, el ministro de la Suprema Corte de Justicia era mengano, los fiscales eran fulano y mengano, los jueces de ejecución eran tales. Acá se puede individualizar perfectamente los responsables de un Estado criminal y a no hacerse los sota, como se dice, porque acá hubo un abogado que desde el 2009 a la fecha viene denunciando la tortura, la violación de los derechos humanos por gobiernos del Frente Amplio y de multicolores. Y no hubo quien denunciara, como denunció el doctor Gustavo Salles, porque yo no grito en la pulpería y callo en la comisaría. Yo hice las denuncias penales, fueron archivadas. Acá hay un sistema criminal de impunidad y encubrimiento a la violación de los derechos humanos en el gobierno del Frente Amplio, en los gobiernos del Frente Amplio y en los gobiernos multicolores. Así que acá decir, no, bueno, las culpas son compartidas. No, no, las culpas son perfectamente individualizables. Hubo un esquema criminal de encubrimiento e impunidad. Bien. Seguimos. Evidentemente no se llega al número de personas privadas de libertad de 16.700 individuos por obra y gracia de una administración. Este es un proceso que venimos arrastrando desde la propia salida de la dictadura. Bueno, a ver, vamos a hacer un parate. Yo creo que acá este parámetro de carácter cronológico que hace el fiscal Carlos Negro no tiene una connotación ideológica. Yo creo que él no lo pensó mucho, porque dejó fuera del caos de la violación de los derechos humanos a la dictadura militar, al terrorismo de Estado, a las políticas de Henry Kissinger con el Plan Cóndor. Vale decir que si uno interpreta de forma piedeletrista lo que dice Negro, parecería que entonces las cárceles de la dictadura están fuera de este panorama y eran mejores que las de la democracia. Creo que no lo pensó mucho, creo que estaba más bien buscando relatar e individualizar las responsabilidades políticas después de la dictadura. Voy a ser sincero, yo no creo que Carlos Negro interprete que las cárceles de la dictadura no se violaban los derechos humanos o no había hacinamiento. Quiero pensar eso. Así que el límite cronológico de la dictadura, la salida de la dictadura, lo vamos a dejar de lado. Para mí es un profundo error. Hace poco yo miraba un compilado que me había regalado el ministro Maía sobre los sueltos de prensa, los comentarios de la prensa de los políticos de la época en oportunidad de la sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana, allá por 1995, Ley 16.707. En ese momento, ya en 1995, 30 años atrás, se veía en esta norma la solución a todos los problemas de seguridad. Bueno, a ver, lo que dice Negro en este sentido es real. Los gobiernos, la casta política, siempre buscan venderle, siempre buscan engañar a la población diciendo esta ley, como que sancionar una ley en el Parlamento fuera la solución y que inmediatamente significara cambios tangibles, fácticos en la vida real. Y entonces se presenta la ley, siempre de carácter represivas,
y después voy a explicar por qué son normas de carácter represivas las que se buscan, y se pone el acento en que esta ley soluciona todo, lo cual es absolutamente mentira, y esto es lo que está relatando Negro, y en ese sentido le asiste razón. Y se decía explícitamente por parte de varios políticos de la época, sancionada la ley, íbamos a volver al orden y la tranquilidad que el país sentía como que se desmoronaba. Y se hablaba de hacinamiento, y se establecía que las 3.000 personas privadas de libertad de la época constituían ya una situación insoportable de hacinamiento carcelario. Y lo constituían. Y había denuncias ya en aquella época. Y las hacía el Frente Amplio, esas denuncias, porque no había sido gobierno todavía. Cuando fue gobierno no hizo más denuncias y ahí empezó el protagonismo de quien habla, haciendo denuncias por violación sistemática de los derechos humanos, por tortura del Frente Amplio, este diputado que en aquel momento era tan solo un abogado penalista, un ciudadano más. Bueno, hoy estamos en 16.700 personas, 16.700 personas, y nada cambia. Vamos a terminar el periodo de gobierno superando las 20.000, nada más y nada menos. Él ya sabe que en su gobierno, en el que él es ministro, en el que él tiene responsabilidades políticas y jurídicas, él ya está incurso en conducta criminal. El doctor Carlos Negro ya está cometiendo delito. El presidente de la República, que hoy está en Sevilla, ya está cometiendo delito. Lo que pasa es que tenemos un sistema cómplice, un sistema de impunidad. ¿Por qué? Porque acá está la confesión, ustedes la van a escuchar, de que en esta administración, que ya empezó y que ya tiene 4 meses, se sigue violando los derechos humanos, se sigue torturando y se sigue permitiendo matar gente. Entonces, la pregunta es, frente a estas confesiones, cuando el ministro Negro termina esta comparecencia en la comisión, técnicamente, jurídicamente, lo tenía que estar esperando una camioneta Frontier, Nissan Frontier, que dijera policía, y llevarlo preso, y llevarlo frente a un juez, como dice la Constitución de la República, y decirle, mire, señor ministro, yo lo lamento, pero usted en el Poder Legislativo, frente a decenas de parlamentarios, confesó que en su ministerio, del cual usted es responsable, junto con el presidente de la República, se comete delito. Pero esto es así. Porque si vos afanás un antisudoral, si robás, perdónenme la terminología coloquial, si tú robás un antisudoral en una cadena de supermercados y te atrapan, te espera un patrullero y te lleva preso. Después veremos si quedás preso o no, pero de inmediato te llevan. Ahora, el ministro viene y reconoce delitos gravísimos. Delitos imprescriptibles, delitos que han dado lugar a la generación de toda una brutal burocracia en el país, como es el Instituto de Derechos Humanos, que yo quiero eliminar. Ha dado lugar a manifestaciones que se suceden durante 50 años. Pero en el momento que se están cometiendo, en el momento que las confiesa el ministro, no pasa absolutamente nada. Ni siquiera con nosotros los parlamentarios. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con esta comparecencia vamos a hacer la denuncia penal pertinente. Vamos a embretar de alguna manera a Mónica Ferrero, fiscal general, y le vamos a llevar una denuncia y le vamos a decir, bueno, acá tenemos la confesión de un ex funcionario de fiscalía, que recuerdo que quería meter preso a un integrante de la hinchada de Nacional, lo quería preso en la cárcel, luchó hasta sus últimas consecuencias contra Viana y contra mí, este ministro, que ustedes van a escuchar lo que va a decir, para que un ciudadano, por una pelea y que rompió un vidrio, fuera a la cárcel, al hacinamiento, a la tortura y a la violación, como él lo va a reconocer. Lo llevó hasta la tercera instancia, y lo veo ahora en la comisión, hablando del tema de que, bueno, no puede ser la solución meter presa a la gente. A ver, vamos a mantener una coherencia. Tú fuiste fiscal y fuiste fiscal de los que quería meter preso a troche y moche. Ahora llegas al ministerio y cambias el discurso. Ahora llegas al ministerio, reconoces que hay una brutal violación de los derechos humanos y te vas del Parlamento Olímpico. Diciendo, bueno, esto
es responsabilidad del sistema político de la dictadura para adelante y va a seguir así porque él dice, va a seguir así porque vamos a tener, le voy a repetir lo que dice. Bueno, hoy estamos en 16.700 y si nada cambia, vamos a terminar el periodo de gobierno superando los 20.000, nada más y nada menos. Nada cambia, nada cambia. ¿Qué es lo que tiene que cambiar, negro? Porque yo se lo pregunté y van a asistir a la respuesta disparatada, ilógica, irracional que dio el ministro del Interior. Que muy probablemente le esté mirando el vivo, que ya le hayan dicho que estamos analizando esto. No es nada personal, esto es un tema institucional, nos conocemos de hace 30 o 40 años. Pero en este momento estamos en roles muy importantes. Él es ministro y yo soy parlamentario. Y un parlamentario heterodoxo, ¿eh? Porque todos los Contreras frente amplistas y multicolores que me salen en las redes, usted es casta, ahora es casta. No soy casta. Soy un político diferente, soy un político heterodoxo, soy el político que está haciendo esto. Que tus políticos frente amplista y multicolor que salís a pegarme en las redes no lo hacen. Así que eso de que no, usted integra, ahora no, lo integro de una manera totalmente diferente. Y a vos te molesta frente amplista y multicolor que yo lo integre de una manera diferente. Y por eso salís en las redes a pegarme. Porque expongo el desastre del Frente Amplio y el desastre de los multicolores. Y pongo de manifiesto que este país solamente puede aspirar a un cambio, solamente puede haber esperanza si crece identidad soberana, si crece esta manera de hacer política. Frutos rojos, ¿no? Debería ser tilo. Bueno, seguimos. Por tanto, miren que no tiene desperdicio esto, ¿eh? Miren que esto no tiene desperdicio. Miren que lo que se viene aquí por delante, ustedes van a quedar helados, ¿eh? Ustedes van a quedar como que estuvieran desnudos allí a la intemperie, ¿eh? Le digo por la duda, no se vayan, ¿eh? Convoquen a los amigos. Che, mirá que el viejo está desnudando confesiones verdaderamente espeluznantes del ministro del Interior. Llamen por teléfono a la novia, al amigo, al empleado, al tío, a la abuela. Poné el Facebook del doctor Salle, pues mirá que está hablando de lo que dijo el ministro del Interior en el Parlamento y es catastrófico, ¿eh? Es impresentable, ¿eh? Bien. Por tanto, a partir de la sanción de esta ley, seguramente constituyó un escalón importante. Es una norma que algunos la tienen bastante clara. Acá está el senador Subía, por ejemplo, que sabe que se cambiaba el nombre de algunas conductas delictivas, se fusionaba la privación de libertad con la rapiña y se inventaba el copamiento. Con el invento del copamiento, con la pena mínima de 8 años, se solucionaba el tema de los copamientos. Ya no iba a haber más copamientos. En realidad, había habido algunos pocos, otros pocos se cometieron después y sigue siendo una figura bastante residual y poco aplicada en el momento y hasta el día de hoy. Es decir, está diciendo, se legisló para la tribuna. En un momento en que había que decir, bueno, acá los parlamentarios estamos preocupados por el tema de seguridad, entonces inventamos un delito con la fusión de dos figuras que ya tenían tipificación penal en nuestro sistema legislativo y que evidentemente no iban a solucionar nada. Se denuncia acá entonces la operativa de la legislación por la galería, la legislación para acallar a las masas, la legislación para engañar al pueblo, pero que no soluciona el problema de fondo. Lo dice el actual ministro del Interior, que era fiscal en aquella época, ¿no? Se registran muy pocos casos de copamiento, pero el pensamiento mágico punitivo penal que impera y campea no solo en la administración pasada, sino en las anteriores, la anterior y la anterior, o sea, que ha dominado la materia en este aspecto, nos ha llevado seguramente a que viéramos, o la sociedad toda que tiene sus representantes lógicamente, a que entendiéramos que la cárcel, la prisión, es la herramienta predilecta para atacar los problemas de seguridad pública. Y eso ha llevado
a la situación de la superpoblación carcelaria y, paradójicamente, a que los problemas de seguridad no se hayan detenido, sino que por el contrario se hayan incrementado. Y este es un dato de la realidad. Hay evidencia suficiente de ello por las subas sin control de casi todas las figuras delictivas, con algunas variaciones por la época, la tecnología, etcétera. Pero no ha sido una solución. No ha inhabilitado la cárcel para el delito ni dentro del recinto ni fuera. Bueno, el ministro en esto dice una gran verdad, después vamos a ver que se equivoca en el análisis profundo, pero el ministro dice una gran verdad. El sistema punitivo, si vos mantenés todas las condiciones, fundamentalmente el modelo económico, la estructura productiva, la forma de inserción internacional del país en el mundo, si vos no introducís cambios en esos aspectos, que son los que tienen carácter profundo de factor criminógeno, es decir, el que genera la criminalidad. Vamos a ver que después él discrepa con esto y dice una barbaridad, dice un desastre, pero bueno, tiempo al tiempo. Si vos mantenés todos los aspectos estructurales, modélicos, de inserción internacional, afectando además el sistema social, el entramado social, si vos mantenés políticas que buscan destruir la familia, si vos llevas adelante políticas que pervierten el cerebro de los niños, que generan una sexualización precoz, vas a tener el desastre que vivimos actualmente. Y se va a profundizar, como lo dice muy bien Negro. En ese sentido tiene razón. Y no van a haber 16.700, van a haber 20 o 25.000, porque el desastre se profundiza. El Frente Amplio vino a profundizar el desastre. Bien. Ahora estamos en un momento en el cual la gente en situación de calle es una preocupación de todos también. Esto es otra cuestión que no tiene o no admite banderas o soluciones político-partidarias específicas, sino a que todos nos preocupa la gente en situación de calle, porque todos salimos a la calle y vemos el cruel fenómeno de la gente comiendo de una volqueta o haciendo sus necesidades al aire libre, etc. Estos fenómenos de la gente en situación de calle, la cárcel, entonces, atraviesa la sensibilidad de todos los partidos políticos y nos convoca a que entre todos desarrollemos algunas medidas y algunas políticas que puedan llamarse de Estado y que, lógicamente, deben trascender a una administración y un periodo de gobierno para generar lo contrario, un proceso contrario que se ha asistido hasta ahora. Bueno, a ver, ya individualizamos el factor criminógeno, lo que genera la criminalidad, sobre todo la criminalidad marginal. Acá se está hablando de la criminalidad marginal. El ministro en ningún momento de su comparecencia habló de la criminalidad de cuello blanco. Sí habló, y él formó parte, y él ejecutó una política criminal discriminatoria, una política criminal selectiva que penaliza fundamentalmente el delito de marginalidad, los delitos de la pobreza. Ahora bien, cuando él dice hay que ponerse de acuerdo en políticas de Estado, en ningún momento de su repertorio, y lo vamos a ver, porque yo se lo pregunto específicamente, yo le pregunto, ¿cuál es el factor criminógeno, señor ministro? Y ahí me sale con una barbaridad que ya analizaré. Se enterarán aquellos que tengan persistencia y sigan en el vivo, porque es un vivo muy importante. La política de Estado, señor ministro, es el cambio modélico, es el cambio estructural, es el cambio de inserción internacional, es dejar de ser la republiqueta de Walrós, es dejar de ejecutar los contratos coimeros firmados por frente amplistas y multicolores actuando como lo que son, lo mismo, el PUNON, el Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Para que esto cambie tiene que haber una revolución, y no estoy hablando de una revolución armada, estoy hablando de revolución en el sentido de cambio drástico. Se puede, bueno, mire, por lo menos hay que intentarlo.
Por lo menos tenemos que cambiar al capitán y el rumbo de la nave. Ya estamos enfocados rumbo al iceberg. Tal vez ya chocamos y tenemos las 7 bodegas atravesadas. Tenemos que intentar virar el timón. Usted me dirá, tiene que ser lento, tiene que ser gradual, porque las agencias calificadoras, porque la banca privada internacional, porque el sistema de ejércitos globales, por lo menos tipo la OTAN para Occidente, te pueden dar un golpe de Estado, te pueden realizar un asesinato selectivo, te pueden hacer un bloqueo, te pueden hacer sanciones, te pueden modificar el grado, quitarte el grado inversor. Sabemos de memoria todo el repertorio de medidas coactivas, de coacción que tiene la cleptocorporatocracia. Por eso primero hay que aceptar que existe una cleptocorporatocracia. Primero tenemos que identificar precisamente la estructura mundial del sistema en el que vivimos. Por eso el ignorante que dice, ay, la palabra esa difícil que inventó el doctor Sayas. No, no seas ignorante, por favor. Es la descripción del sistema que te ahoga, que te genera 16.700 precios y que te va a generar 20. Cuando termine el gobierno y cuando asuma el otro gobierno, salvo que sea identidad soberana, serán 25.000. Y después tendrás que hacer un campo de concentración, tendrás que decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar el departamento de Flores y hacemos un gran campo de concentración y tenemos 250.000 personas que cometen delitos allí adentro. Lo cual, obviamente, lo estoy diciendo en forma irónica. No es que sea una solución, en forma irónica. Bien. Empecemos a caminar un camino contrario, una senda hacia el otro extremo y busquemos en conjunto. No podemos en conjunto, negro, porque tu óptica de la política no es la de identidad soberana. Tú estás contento con el modelo narcoforestal celulósico. Tú estás contento con el contrato RO-UPM. Tú estás contento con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Tú estás contento con aumentar la burocracia. De hecho, que eres el ministerio. Tú estás contento con la impunidad. Tú estás contento con el nuevo Código del Proceso Penal que lo trajo tu íntimo amigo para desastre de los uruguayos, que ahora estás abogando por el ministerio de él. Tú estás contento con el sistema de impunidad y diferencia, discriminación que tiene entre ricos y pobres, porque lo decís de la boca para afuera. Porque estás contento con el modelo. Venimos entonces a contar, a poner en conocimiento de la comisión las medidas que hemos delineado o pensado a través de las autoridades del INR, por supuesto, pero también venimos a convocar a un acuerdo interpartidario y que convoque seguramente a otras organizaciones que no son estrictamente políticas, sino que también pueden ser de la sociedad civil, seguramente lo sean, que tienen mucho para decir y mucho para aportar de esto. Venimos a hablar de acuerdos y no a establecer barreras o diferencias entre las diferentes posturas. Bueno, no, miren, esto es verso. Esto es la retórica del cuento. Acá hay un gobierno que se tiene que hacer responsable. Acá hay un gobierno que se votó para que diera soluciones, porque en campaña electoral todos tienen soluciones. Entonces, esto de que entre todos, no. Acá hay una responsabilidad. Acá se están cometiendo crímenes en este momento y a esta hora, como lo van a ver, él mismo lo confiesa. Y yo no tengo las potestades que tiene el ministro. Y yo no tengo las potestades que tiene el presidente de la República. Así que eso es que entre todos no. Acá hay una responsabilidad política y jurídica que la tiene que ejecutar el que tiene los poderes. Poderes que se los asigna la Constitución de la República. A mí la Constitución de la República no me asigna estos poderes de ejecución, de realización sobre el terreno, que eso es el Poder Ejecutivo. Esto es verso. Porque además una cosa, ¿van a llevar el discurso de identidad soberana? ¿Vamos a llevar una ley que prohíba la plantación de eucaliptus con fines de alimentar el cáncer de UPM? ¿Vamos a hacer un control estricto de UPM con 25 inspectores allá adentro para que si hay un derrame de un vasito se le sancione? Y que la reiteración de las sanciones y de la contaminación nos lleve a la rescisión del contrato y echar a este cáncer que se llama UPM y el modelo narcoforestal celulósico.
Vamos a luchar contra la corrupción que se viabiliza a través de instituciones como la Corporación Nacional para el Desarrollo, que se maneja con el secreto del sistema jurídico privado de contratación. Vamos a modificar la Constitución de la República para hacer el rastreo y control del dinero público. Vamos a modificar el artículo 211 de la Constitución de la República de manera que cuando hay contrataciones ilegales, como es el caso de la estancia recientemente comprada, que fue auditada por o mejor dicho, examinada jurídicamente, y dijo, hay observaciones, hay un desastre jurídico, el consentimiento, que es un elemento estructural del contrato, está viciado y por lo tanto hay vicio de nulidad si se lleva adelante esta escritura. Vale decir, este contrato de compraventa de inmueble. O vienen las observaciones, se reitera el gasto y la Asamblea General no le da ni corte, ni se entera. Vamos a modificar nuestras bases productivas, dejando de lado la exportación de troncos y dedicándonos a industrializar el país y a exportar productos que tengan mano de obra calificada. Vamos a defender el agua, porque si no hay nada de eso en la discusión, vamos a buscar revertir este estado paquidérmico y gigantesco. Vamos a sacar del medio todas estas leyes que crearon burocracia que no ha servido para nada porque las intendencias son un desastre, que es todo el tema de los municipios. Vamos a eliminar los municipios. Entre otras cosas. No, nada de eso no se toca. La vaca sagrada del modelo no se toca. Vamos a buscar al banquero lavador. Vamos a dejar la mise en escena de la persecución del narcotráfico a nivel de narcomenudeo y nos vamos a ir a los banqueros, que son los verdaderos narcotraficantes. Vamos a indagar a la casta política. Vamos a indagar la financiación de los partidos políticos. Identidad Soberana no tiene ningún problema que se indague la financiación de su campaña. Identidad Soberana no tiene el más mínimo problema que se analice inclusive qué es lo que hace y o va a hacer con su dinero. El dinero que le dio el pueblo uruguayo por los votos, que se lo dieron a todos, porque todos están preocupados por el dinero de Identidad Soberana. Ahora, de los 14 millones del Frente Amplio no habla nadie. Bien. Me interesa destacar como ministro del Interior que el tema carcelario lleva íncito un verdadero trilema en el sentido que tiene tres grandes consecuencias en materia de seguridad pública. Sabemos, o por lo menos sostenemos en lo personal, que las cárceles no deberían integrar el Ministerio del Interior. Bueno, aquí viene la preparación. Seguramente le digo, quédate tranquilo, Jorge, que yo voy al Parlamento y comienzo a generar el clima psicosocial para tu ministerio con nombre y apellido para que puedas, como hiciste en el pasado, manejar los hilos de la justicia a partir del golpe de Estado técnico, a partir de la ley inconstitucional 19.293, que para bochorno del mundo y fundamentalmente del Estado de Derecho en nuestro país, el nicho masónico de la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, sí, viola la Constitución, pero es constitucional. Ese disparate, dijo la Suprema Corte de Justicia, esta Suprema Corte de Justicia desastrosa que permite que una niñita de 3 meses, en manos de jueces irresponsables, jueces ineptos, como lo dice el propio John Pérez, doctor John Pérez, le entregue una niñita a padres drogadictos y que esa niñita termine muerta, pese a que intervino Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Lo único que faltó fue que pasara por el Poder Legislativo. Estado fallido, negro. Orsi, que estás allá en Sevilla, seguramente con mucho calor. Estado fallido, como lo confiesa el ministro del Interior aquí en esta comparecencia que ya vamos a llegar. Estado de burócratas, estado de acomodo y corrupción, estado de impunidad, estado de arrodillado frente a la cleptocorporatocracia. ¿Vieron que les dije que íbamos a entrar en calor? Ya estoy para sacarme el saco. Existen otras instituciones que perfectamente podrían tener dentro de ellas el sistema carcelario, como existe en otros países del mundo. Al Imperio Británico, donde fuiste de paseo, a buscar el ejemplo del opresor.
el ejemplo del país caracterizado por las matanzas, crímenes, imperialismo, colonización más brutales. Allí fuiste a buscar la referencia. Fuiste a una monarquía, a una rancia monarquía imperialista, genocida, corrupta. Allí fuiste a buscar el ejemplo junto con tu amigo. Londres es lindo de visitar. Londres es lindo de visitar. Yo estuve 3 veces en Londres. Si es por viajar y buscar lindas ciudades, podrías ir a Francia o a Italia. Son muy lindas también, de visitar. Ahora, traer los ejemplos del imperialismo criminal británico a nuestro país, no lo queremos. Los queremos bien lejos. Además, uno de los países más corruptos, ¿no? Bueno, a ver, su esencia, la realeza, es el ejemplo más claro del narcotraficante. La realeza británica era, no sé cómo va la cosa actualmente, el narcotraficante por definición. Hacía guerras para narcotizar a los países, como por ejemplo las 2 guerras del opio con China. Allí fuiste a buscar el ejemplo, negro. Vas mal rumbeado. Bien, seguimos. También sabemos que todos los partidos políticos suscribieron esa iniciativa en las campañas electorales. Falso. No, acá está mintiendo, negro. Acá está mintiendo. Identidad Soberana no suscribió ninguna declaración, al contrario, nos mantuvimos al margen. El partido único del nuevo orden mundial, tu Frente Amplio con los multicolores, sí, porque son lo mismo, porque son agendistas, porque son reprimarizadores, porque encubren la corrupción. Identidad Soberana no firmó nada de esto. Y no queremos Ministerio del Interior y de ya decimos nos vamos a oponer con toda nuestra fuerza. Como nos oponemos a la ideología de género, así nos vamos a oponer a esta barbaridad. Porque este ministerio lo que busca es la impunidad, el encubrimiento, el darle luz verde a la corrupción empresarial y política. Como sucedió, como lo denunció Percivale genéricamente. No se animó como todos esperábamos, pero genéricamente lo dio a entender. Bien. Decíamos, también sabemos que todos los partidos falsos, ya dije que no es así, sabemos que algunas diferencias existen sobre su implementación, su instrumentación, pero a grandes rasgos parecería haber consenso político sobre la necesidad de un Ministerio de Justicia que encubra todos los crímenes que realiza la casta política, todas las coimas, toda la entrega del país, eso lo estoy diciendo yo, no lo dice el ministro, ¿no? De cárceles que estén de alguna forma conectadas con este Ministerio de Justicia. No, miren, acá es muy sencillo, el tema es así. La parte operativa de las cárceles la tiene la policía. La tiene el personal penitenciario del Ministerio del Interior. Punto. ¿Y qué tiene que haber? Un juez de ejecución que controle cómo está el recluso en la cárcel. Una Suprema Corte de Justicia que no sea holgazana, que no sea inepta, que no sea cómplice. Una Suprema Corte de Justicia a la que acuso de complicidad en el terrorismo de Estado, en la violación de los derechos humanos que se llevan adelante en los sistemas de segregación estatal. Ministros que van a la cárcel, que agarran el coche oficial y van a la cárcel, que esa es la obligación que tienen las visitas de cárceles. No que miren para el costado con cobardía y complicidad. Mientras no nos toquen a nosotros, dijeron, los tocan como los tocó la ley de creación de la Fiscalía General. Y yo se los fui a decir, y tienen en YouTube cuando yo le digo a los ministros que vengo a defenderlos, vengo a defender el Poder Judicial, vengo a defender la democracia. Tutelada, pero democracia, lo que queda de un sistema pseudo-democrático. Y votaron a favor de la holgazanería, la falta de compromiso. Eso votaron. Desastre del Poder Judicial. Necesita una reforma profunda el Poder Judicial uruguayo. Por cómplice, por inepto, por criminal. Porque la muerte de esta niña es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia.
Un minuto porque, como les dije, tenés que ir allí afuera a hacer el vivo. ¿Quieren polemizar el gremio de los fiscales y el gremio de los jueces conmigo? Este diputado nacional desafía al gremio de fiscales y al gremio de jueces a una polémica pública. Nos paramos en la Plaza Independencia, con el pueblo como testigo, donde yo acuso a los fiscales y acuso a los jueces del encubrimiento de estos crímenes. Como lo tiene el poder donde estoy yo, el poder legislativo. ¿Qué es esto, la comisión? ¿Qué está escuchando la comisión? ¿Qué escucharon los diputados aquí cuando vino Negro? Estos que salen en la marcha de los desaparecidos, estos que hablan del instituto y que vamos a la comisión y hay que nombrar a fulano y este instituto no puede estar acéfalo. ¿Qué hace este instituto de? ¿Saben de qué? Con respecto a estas violaciones de los derechos humanos. Liquidar esa cueva de acomodo político que es el Instituto de los Derechos Humanos. No votamos a nadie votamos. Incluso una amiga que está postulada. No votamos. Hay que extinguirlo porque es cómplice. Bueno, terminó la apología que hace el ministerio preparándole el camino a su amigo y pasamos, sigue y dice, personas en situación de calle, la mitad de las personas que están en situación de calle han pasado por el sistema carcelario. Esto no es solamente un dato estadístico, es una realidad que nos golpea cada vez que vemos una pelea entre personas que viven en calle. Ahí vemos cortes carcelarios como arma predilecta. Un cuchillo tramontina hoy por hoy lo tiene cualquiera. No hace falta tener ningún capital, ni medios económicos. Cualquiera accede a ello. Sin embargo, se pelea con cortes carcelarios en plena calle. Todos sus códigos de relacionamiento son tumberos. Es un término propiamente carcelario, los códigos de la cárcel. Yo ayer estuve en la Escuela Nacional de Policía y asistí al operativo de invierno que se estaba desplegando en Montevideo, fundamentalmente los que van para la escuela, y ahí pude ver el tipo de personas que estaban alojándose allí. Rompe un poco también ese esquema o ese prejuicio que tenemos de que la persona en situación de calle es de una manera, es adicta, joven, analfabeta, pero que no quiere dejar la calle y otro. No es así. Vimos ahí gente hablando con gente que tiene diferentes problemáticas, que está allí por diferentes circunstancias, lo cual nos va a permitir, ahora sí, poder identificarlo. Le vamos a dar una cédula. La solución que tiene es darle cédula. Vale. Van a estar identificadas con documentación. Te falta que sea ID20 de Bill Gates, Agenda 2030. Pero bueno, seguimos. Y ahí vamos a poder ver qué tipo de gente está integrando el colectivo de estas personas que viven en situación de calle. Pero la mitad, y eso es evidencia, la mitad ha pasado por el sistema carcelario. Entonces, esta es una problemática que, desde el punto de vista del Ministerio del Interior y de la Seguridad Pública, primero, tenemos que estudiar y luego controlar de alguna manera. No podemos estar viviendo cotidianamente con gente que está acostumbrada a códigos carcelarios y que sale sin solución de continuidad de la cárcel a la calle. Tenemos como Estado, como gobierno, seguramente una responsabilidad muy grande en eso. Debemos estudiar el fenómeno y tratar de solucionarlo. Ese es uno de los problemas que lleva íncito la superpoblación carcelaria. Cuanto más presos hay, más gente en la calle hay. Prácticamente esto es directamente proporcional. Y ahora vean esto que lo tengo especialmente subrayado. Ahí lo ven que tiene violeta. Cuando tiene violeta es porque el tema es grave. También hay una problemática asociada a la cantidad de personas privadas de libertad, que es la incidencia que tiene la cárcel en el afuera. Las bandas criminales están teniendo sus autoridades, sus líderes en situación de privación de libertad y desde allí dirigen o se conectan con el afuera y desde allí comandan las operaciones criminales que tienen planeadas o para desarrollar.
Sí, es cierto, esto es así. Ahora, él es el ministro del Interior. Él es el que tiene las potestades, el presupuesto, ¿m? La infraestructura, la parafernalia para que esto no sea así. El micrófono no se escucha bien como antes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ah, perdón. ¿Qué? Ahora sí. Ahora sí. Libertad con gloria a morir. Bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bárbaro, lo acabo de poner. Bueno, venía Renato a decir que me había sacado el saco y no se escuchaba bien. Bien, voy a repetir entonces esta parte que tengo subrayada. También hay una problemática asociada a la cantidad de personas privadas de libertad, que es la incidencia que tiene la cárcel en el afuera. Las bandas criminales están teniendo sus autoridades, sus líderes, en situación de privación de libertad. Y desde allí dirigen o se conectan con el afuera. Y desde allí comandan las operaciones criminales que tienen planeadas o para desarrollar. Esto es así desde hace muchísimo tiempo. Pero están en una institución estatal del Ministerio del Interior, que ya vimos el presupuesto que tiene. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tanta ineptitud? ¿Por qué tanto desastre? Y que, como bien dice Negro, se arrastra de la anterior, y él llega a que arranca después de la dictadura militar. Vale decir que desde 1985 en adelante, el gobernante político es un inepto, porque el cometido esencial, la razón de ser del Estado, es precisamente la seguridad. Pero entonces los gobiernos que tuvimos, Sanguinetti, Lacalle, Valle, Tabaré Vázquez, Mujica, Lacalle Pou y ahora Orsi, eran unos perfectos ineptos. ¿Y cómo es que el pueblo entonces reitera la votación en los ineptos? ¿Saben qué es lo mismo? ¿Saben qué es lo mismo? ¿Saben qué es lo que empezó con Sanguinetti? Y que ya estaba programado antes, inclusive con trabajo de japoneses. La ley forestal, el modelo narcoforestal celulósico. Ahí tienen la causa. Por eso hay una línea de continuidad de lo político con lo criminal. Ese es el factor criminógeno que no lo va a aceptar Negro, va a decir cualquier disparate. Y no le voy a poner más suspenso. ¿Saben lo que dijo? Que el factor criminógeno es el desarrollo económico. El desarrollo económico. ¿No se enteró que en Noruega y en Holanda, por ejemplo, se han cerrado cárceles? En Holanda se alquilan las cárceles para otros países. El desarrollo económico, es decir, que haya prosperidad económica, en tanto y en cuanto esté bien distribuida, no cuando se la lleva una empresa y trae pobreza para el resto, pero en tanto y en cuanto haya políticas sociales de distribución del desarrollo, del crecimiento, ¿cómo me va a decir que es el factor criminógeno? Me está tomando el pelo. Además, si fuera por eso, entonces los países que casi no crecen, como Haití, que es el ejemplo de Estado fallido y de criminalidad organizada, no tendrían delito. Bueno, ese disparate dijo, está acá. Después lo voy a buscar. Bien. Confesión entonces de ineptitud total de todo el sistema político que permite que desde las cárceles, no, pero no solamente es el control de los celulares, no es solamente el control de los celulares, es toda una estructura perversa, es toda una estructura de corrupción, no es solamente el celular. El celular es uno de los factores. Esta situación de encierro masivo también constituye un germen para la sindicalización de las bandas criminales, las estructuras, la complejización de las bandas criminales que llevan a la pandilla. Ayer utilicé la palabra mara para denominar a las pandillas, lo que hay en Rosario, aquí cerca. Son grandes bandas criminales complejas, con una organización bastante importante que tiene el formato similar al de las maras de Centroamérica. Se refiere a Rosario, Argentina.
Acá le llamamos pandillas, bandas criminales. Es una cuestión de denominación, pero no de estructura. Nosotros tenemos pequeñas bandas criminales. Acá enfrente hay bandas organizadas con un nivel de complejidad mayor. Ambas tienen ventajas y desventajas en materia de seguridad pública, pero nosotros hoy no tenemos ese fenómeno. No es lo que dice un informe de Brasil, que habla de que en el Uruguay operan elementos vinculados a esas bandas, y da una cifra, que si no me equivoco, es de 44 elementos que ya estarían trabajando aquí en el país. Ahí tenemos que tener mucha atención, una alerta muy importante, y esta situación está incidiendo directamente en eso. La situación es el hacinamiento y la cantidad de presos. Por último, me quiero referir a la reincidencia. Esto no tiene desperdicio. 6.5, casi 7 de las personas que salen del sistema carcelario en los primeros 3 años van a volver a cometer delito. ¿Esto qué quiere decir? Escuchen bien, la cárcel no sirve ni para inhabilitar el delito fuera, ni para inhabilitarlo dentro. Adentro se cometen todos los delitos que se cometen afuera. Violaciones, homicidios, secuestros, extorsiones, hurtos, rapiñas, copamientos, etc. Adentro se siguen cometiendo delitos. Afuera, las personas que salen vuelven a ingresar por haber cometido delitos. Confesión explícita, detallada de la responsabilidad política y jurídica del ministro del Interior para estar preso. Él es el responsable y culpable de que en un centro de reclusión, cuya responsabilidad total es del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior, permite, viabiliza, se entera y no denuncia estos comportamientos criminales gravísimos que acaba de describir el ministro. Esto es una locura. Cuando yo hice la denuncia en el 2009, tengo que buscar los antecedentes, luego voy a pedir que traigan de la sede los antecedentes de esa denuncia. La fiscal era Cristina González. Yo hablaba de un estado criminal que se ha perpetuado. A ver, señores, frente a la declaración de un ministro del Interior que nos dice que en sus centros carcelarios, de los cuales él es responsable, que la Constitución le obliga a que sea lo siguiente. Permítanme que les lea la Constitución de la República, porque este comportamiento que describe el ministro, además de criminal, políticamente es aberrante. A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Artículo 26 de la Constitución de la República. Hay un comportamiento inconstitucional de Orsi, hay un comportamiento inconstitucional del ministro Negro, hay un comportamiento criminal de lesa humanidad por parte del ministro Orsi, que hoy está paseando en Sevilla, y hay un comportamiento criminal por parte del ministro del Interior Negro, que lo confesó públicamente ante el Parlamento. Esto es un Estado fallido. Acá tiene un Estado fallido cuando no se puede cumplir la Constitución de la República y se permite y se normaliza que se concurra a una comisión del Parlamento a decir, sí, mira, hay violaciones, extorsiones, homicidios, copamientos, pasa de todo en las cárceles. Y yo vengo aquí, se lo digo y no pasa nada, y los parlamentarios nos quedamos callados. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es una denuncia inmediatamente. Todos los parlamentarios tenemos que salir corriendo y hacer una denuncia. ¿En dónde? En el juzgado. En el juzgado, porque tenemos que hacer cumplir la Constitución. La Constitución dice que el que investiga es el juez, no la Fiscalía General. Y cuando se acepta esto, cuando se normaliza esto, ¿con qué cara después el ministro del Interior sale a reprimir? Sale a hablar de que la policía... Pero perdón, si tenés el delito en tu propia institución. Es demencial, ¿no? Ya terminamos. Por lo tanto, hoy el sistema carcelario no está sirviendo ni como prevención general ni como prevención especial, que son las finalidades esenciales de la pena. No está ocurriendo, la pena de privación de libertad no está cumpliendo sus finalidades esenciales. No, el Estado está delinquiendo, que es distinto. El Estado es tan delincuente como el delincuente que está dentro de la cárcel.
Eso es lo que está diciendo el ministro. Una barbaridad. Voy a dar algunos números. 16.700 personas privadas de libertad. Contamos con 13.500 plazas. Se dijo que cuando estuviera terminadas las nuevas cárceles público-privadas, íbamos a eliminar el problema del hacinamiento. Cuando estén culminadas, vamos a tener una faltante muy importante de 2.000 plazas. Va a seguir, el hacinamiento está calificado por la Organización de las Naciones Unidas como tortura. La tortura está prevista como crimen de lesa humanidad imprescriptible, gravísimo e imprescriptible. El ministro está confesando que Orsi y él cometen delito de lesa humanidad imprescriptible. Lo lamento, jurídicamente es así. Y acá en el país no pasa nada. Eso sí, marchas multitudinarias por la violación de los derechos humanos de 50 años atrás, que está perfecto. Instituto de Derechos Humanos por las violaciones de los derechos humanos de 50 años atrás, de Henry Kissinger, el de la Agenda 2030, el que apoya a este gobierno. ¿Y los de hoy? ¿Saben qué? Cuando vinieron familiares a hablar, le planteé sobre la violación de los derechos humanos en la actualidad. Y me dijeron que ellos tienen una preocupación prioritaria y casi exclusiva. Son sus familiares, son los desaparecidos. Y yo los entiendo, y está perfecto. Pero evidentemente tengo una óptica totalmente diferente. Obviamente yo no tengo familiares desaparecidos. Pero a mí, la verdad, hoy si tengo que priorizar entre los desaparecidos y la nenita que murió por un sistema de un Estado fallido, si tengo que priorizar sobre la sociedad uruguaya, donde un ministro confiesa que las cárceles son como Harvard para perfeccionar a los delincuentes y que esos delincuentes salen a la sociedad y llevan todos los hábitos a la sociedad, yo priorizo la situación actual. Está confesado, tortura, hacinamiento. Ministro confiesa, en mi administración, en la administración de Orsi, en la administración del Frente Amplio, en la administración del Partido Comunista, en la administración del Partido Socialista, en la administración de los Tupamaros, crímenes de lesa humanidad, tortura, está confesado. A confesión de parte de relevo de prueba. Cuando hablamos de plazas, hablamos de 13.500 plazas. Estas plazas, entre comillas, se pone, lo tengo anotado acá, es entre comillas. No son plazas, son lugares donde hay un colchón. Este lugar que ocupa un colchón puede estar en una celda que está diseñada para alojar 4 personas y puede haber 8. Ustedes lo saben, simplemente lo pienso en voz alta. Ustedes ya lo saben, pero no podemos hablar de que son plazas. Tenemos que sincerarnos y decir que hay 8 colchones en un baño y eso no quiere decir que haya 8 plazas. Hay 8 colchones en un baño. Por lo tanto, estas plazas seguramente serían bastante menos si las contáramos como lugares reales. Para todo esto, hay 4.000 funcionarios. La ratio tampoco es ni mínimamente satisfactorio. Bueno, después le da la palabra a la señora Vigna, Ana Vigna, que es funcionaria del ministerio, de su staff. Y permítanme que por acá, ¿cuánto vamos? 10:30. Permítanme que por acá está la comparecencia, nuestra comparecencia. Acá. Señor representante Gustavo Salle Loriel, gracias por la comparecencia del equipo del Ministerio del Interior y gracias especialmente al Ministro del Interior porque ha sido verdaderamente muy franco. Sinceridad le sobró. Y yo lo tenía que poner de manifiesto, como el caso de Gabriel Odone. Fueron muy sinceros. Están pintando la situación del país que nosotros hace 20 años que la venimos planteando. Usted ha dado un panorama sobre el que yo coincido 100%, señor ministro. Verdaderamente sus palabras tienen que interpelar a toda la clase política en el sentido de un fracaso ancestral de las políticas en materia de seguridad interna. Por supuesto, fracaso ancestral, lo dijo él. Dijo que de la dictadura militar en adelante ha sido todo un fracaso. Usted ha relatado que prácticamente desde la dictadura hasta la fecha, la materia de seguridad, cometido esencial del Estado, según el numeral primero del artículo 168 de la Constitución, además, es más exigente que la seguridad, habla de paz, armonía, ha sido un fracaso total y absoluto. Habla de responsabilidades compartidas. Bueno, no, le digo yo, bueno, no.
La responsabilidad es de los políticos, la responsabilidad es de los gobernantes, la responsabilidad es de los institutos que tienen alguna cuota de poder. Lo que estaba diciendo yo aquí se lo decimos a él. No, la responsabilidad no es de todos. La responsabilidad es de los que tienen poderes, no del ciudadano común. Si yo no fuera legislador y fuera un ciudadano común que estuviera aquí en esta sala, dicho sea de paso, me encantaría que esto fuera público, que fuera televisado, que todo el pueblo uruguayo pudiera acceder a este tipo de conceptualizaciones que usted con total sinceridad ha efectuado, estaría verdaderamente muy preocupado ante esta situación dramática, diría yo. Usted es el responsable de la seguridad interna del país en este momento y no es suficiente con un raconto de carácter crítico y de imputación de responsabilidades. El ciudadano común lo que le va a pedir es una solución. Francamente, no atisbo, no veo que ante el panorama dantesco con el que coincido que es tal, emerja soluciones. Yo he escuchado aquí una serie de propuestas programáticas, pero comparado con el discurso que usted dio, con el diagnóstico severo, grave, sincero, radical, es absolutamente insuficiente. La primera gran pregunta que se hace el ciudadano frente a este diagnóstico es: ¿cuál es el factor criminógeno más importante que usted detecta, señor ministro? Porque si usted ha hecho un raconto de que el problema de la seguridad se ha ido agravando gobierno a gobierno, usted sabe que es así, y yo lo puedo también constatar porque fui un operador jurídico penal y coincido. Entonces tiene que haber un elemento que nos pueda aportar. Por ejemplo, se podría decir, este es el factor criminógeno fundamental por el cual se inauguró el CONCAR allá en 1985, teníamos 2.000 y pico o 3.000 presos recluidos, no lo recuerdo bien en este momento, creo que eran menos, y hoy tenemos 16.000 y pico y usted prevé 20.000. Algo tiene que haber. Al ciudadano común se le tiene que decir por parte del espectro político: este es el factor criminógeno por el cual desde hace tantos años la seguridad ha sido un desastre y el pronóstico a futuro es más negro todavía. Digo esto porque el pronóstico a futuro que dio usted es más negro todavía. Usted nos dice que las cárceles, lejos de cumplir con la rehabilitación, es con el reencauzamiento de un ciudadano o de Princeton de la criminalidad. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo repito hasta el cansancio, pero con una diferencia. Usted es el ministro del Interior, usted forma parte del gobierno, fue elegido por el presidente de la República, quien fue elegido por el pueblo para que solucione este tema, no para que lo diagnostique. Entonces, primero, el gran tema es individualizar el patógeno, que es lo que está fallando. Yo lo sé, pero no me corresponde decirlo. Se lo estoy preguntando a usted, que sabe lo que opino. En segundo lugar, quiero decirle que el pueblo uruguayo, al pueblo uruguayo cuál es la solución efectiva a corto plazo para este problema penitenciario que, como bien dice usted, tiene una gravitación fundamental fuera en la vida del ciudadano común. Por eso, cuando los ciudadanos no se preocupan mucho por este sector, que es el de los segregados carcelarios, está descuidando que tarde o temprano salen a la sociedad y lo hacen con mucho rencor por estas condiciones que son de tortura, señor ministro. Son condiciones de violación de los derechos humanos gravísimas, señor ministro. Se lo dijimos directamente, mirándolas a los ojos. Son condiciones de violación de los derechos humanos gravísimas, señor ministro. Vengo de una reunión del Instituto de Derechos Humanos. Como sabe, yo pedí su eliminación por inoperante. Como usted sabe, señor ministro, esta situación de violación de los derechos humanos se viene arrastrando desde hace décadas y verdaderamente el instituto se ha desligado de este tema. Lo que estamos diciendo aquí, lo dijimos también en el Parlamento, instituto que no sirve para nada más que para acomodar gente. Por lo tanto, para finalizar, la gran pregunta es: ¿puede usted identificar como ministro político el factor criminógeno más importante que nos ha llevado a esta situación? Segundo, en su carácter de ministro político, ¿cuáles son las medidas urgentes para sacar al Estado uruguayo del estado de criminalidad en el cual está inmerso por tortura, por violación de los derechos humanos y por viabilizar la muerte en las cárceles? Lo que estamos diciendo aquí, lo que decimos en la pulpería, lo dijimos en la carnicería, en la comisaría. Lo dijimos en la comisaría. En la carnicería de allá de Atlántida, el Progreso, también hablamos de estos temas cuando vamos a comprar carne, porque la gente me pregunta: doctor, ¿cómo es la situación? ¿Cómo está? ¿Qué solución hay para el empleo? Porque les quiero decir algo. Las preocupaciones de los uruguayos en el interior es el empleo. La gente del interior está desesperada. Quiere salir de la condición de rehén del intendente. Los intendentes del interior les conviene todo esto porque los tienen de rehenes.
y después pueden delinquir. Otro sector de criminalidad política, confesada también. Guillermo Besós, y si yo estoy preso, los otros 18 tienen que estar presos. Este es el Uruguay en el que vivimos. El intendente dice, bueno, sí, yo cometí delito, que además declaró en el sentido de que efectivamente confesó los delitos. Bueno, todos los otros también son delincuentes. Y viene el ministro y habla de la delincuencia, pero confiesa que él también tiene conductas criminales confesadas. Esto se llama Estado fallido. Esto es tomarle el pelo a ustedes, al pueblo uruguayo. Y viene al Parlamento, al templo de la democracia, y dice a los miembros del templo de la democracia, en el lugar que está bajo mi responsabilidad hay violación, abuso, secuestro, extorsión, rapiña, copamiento, suelto de cuerpo, sin problema ninguno. Y acá los frente amplistas felicitamos al señor ministro por las claras explicaciones y por ese proyecto que tiene de futuro. Felicitaciones, señor ministro. Los que se rasgan las vestiduras por el tema de la violación de los derechos humanos acá, felicitamos al ministro. ¿Qué felicitan? La criminalidad, la violación de los derechos humanos, el Estado fallido en el que nos tienen las administraciones sucesivas del Frente Amplio, que tiene cuarto gobierno, y los multicolores, que tuvieron muchos gobiernos para atrás. Eso, bueno, este es el Uruguay en el que estamos. Hace calor. Hasta un nuevo vivo. Lo único que me falta es encontrar cuando él habla y dice que el factor criminógeno es el crecimiento. En el próximo vivo, porque son 40 y pico de fojas y ya se me extendió, y en unos minutos entro con Papo de Minas en el zoológico y tengo gente, se los voy a buscar para que ustedes vean el disparate que dijo. Sí, el factor criminógeno, búscamelo, es cuando me responde. Gracias, Vladimir. Cuando me responde, dice, bueno, primero le responde a su vía, después me responde a mí. Su vía, bueno, salió que iba con una cajita de flores y una cajita de piedra, y que no quería usar la cajita de piedra, que quería usar la cajita de flores. Bueno, allá él. Yo me responsabilizo por lo que hago yo. Entonces, dice, bueno, yo le voy a contestar al doctor Salle, yo entiendo que el factor criminógeno es el desarrollo. Yo me quería tirar los pelos, los pocos que me quedan acá del costado, tirarme los pelos, porque la primera vez que un ministro político puede identificar que el factor que hace que la sociedad se degrade, que haya criminalidad, que haya violación de los derechos humanos, que haya gente en las calles, que aumente la drogadicción, que seamos un narcoestado, sea el desarrollo. Es decir, que el país tenga mayor Producto Bruto Interno. Yo nunca lo había escuchado. Tranquilo que le va a dar algo. No me va a dar nada, estoy lo más bien. Estoy bien de bien. Nos tiene que dar algo a los uruguayos, amigos. A ustedes le tienen que dar algo, no a mí. A ustedes que están sintiendo estas realidades, que están oyendo estas realidades. Esto es una versión taquigráfica, leída, textual. Los comentarios naturalmente son míos, pero está la versión taquigráfica textual. Está en internet. Y el que la quiera, me manda un mail y se la paso, si quiere verificar que no es una fake news. ¿Está? ¿La encontraste, Vladimir? Bueno, gracias. Vladimir, brillante. Diputado Salle, usted hace una pregunta absolutamente lógica que yo le agradezco por los factores criminógenos. Bueno, este es uno, ¿no? La cárcel, la política de prisionalización indiscriminada, donde tenemos un porcentaje muy importante de gente que está menos de 12 meses en la cárcel. Me acotan que el 25% de los ingresos de marzo hasta ahora es de gente que va a cumplir una pena menor a 12 meses. Va a entrar y salir. Va a entrar 4 meses o 5 y salir. Y esto no es de ahora. Vamos a no echar la culpa al proceso abreviado del nuevo Código del Proceso, porque eso fue toda la vida. Bueno, no. Esto no es así. El nuevo Código del Proceso trajo una distorsión total del sistema penal. Es un sistema criminal, un sistema... claro, él fue partidario y él está defendiendo a Díaz, y está bien. Los hermanos se han unido, esa es la ley primera.
Pero no es así. El ministro Negro, que junto con Díaz defendieron a muerte este código criminal yanqui, imperialista, que permite la discriminación, que permite que... Hay otra parte de la locución donde él dice que la justicia nuestra penaliza al pobre y es impune con el rico. Lo tengo que buscar también. Lo vamos a dejar para más adelante. Pero no es así. Acá hay una defensa del código, pero no me quiero extender más. Entonces dice, yo fui fiscal, estuve 32 años en fiscalía y sé que después de los 3 o 4 o 5 meses el pasaje por la prisión, antes era prisión preventiva, ahora es prisión con condena, por las mismas cárceles, por las mismas celdas, sigue siendo de penas cortas que predominan. Muchos de ellos son primarios con penas cortas, ingresan como autores de delitos de escasa entidad y salen como potenciales delincuentes de gran peligrosidad. Esa es la norma, esa es la regla. Así funciona, hay evidencia. Esto no es discutible. La cárcel como primer factor criminógeno. Bueno, a ver, no, acá hay un error. No es el primer factor criminógeno, porque la persona primaria delinquió antes de estar en la cárcel. Por algo es primario. Acá hay un error conceptual muy importante. Hay una contradicción adjetivada en los conceptos del fiscal. Si la mayoría son primarios, es decir, que el delito lo comete antes de estar en la cárcel. Después que entra a la cárcel, hay reincidencia, se profundizan los factores criminógenos, pero los originales están afuera. Por el propio razonamiento del ministro del Interior, Negro. Usted, ministro, me lo está diciendo precisamente. Muchos de ellos son primarios con penas cortas, ingresan como autores de delito de escasa entidad. Es decir, que ingresan a la cárcel por primera vez, pero ya habiendo cometido delitos. Tal vez delitos menos graves, pero el factor criminógeno, entonces, señor ministro, busquémoslo afuera. Claro, se tratan de sacar el foco del tema fundamental, que es el modelo. Con respecto al deterioro social, sabemos que asistimos a un deterioro educativo, social, cultural, sostenido por décadas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Él pasa aquí, lo menciona al pasar también el desastre educativo. Y si él profundizara este tema, seguramente va a hablar del anterior, como lo hizo en materia penal. Porque también el desastre educativo es fruto del modelo, sin duda. Esto es un proceso sostenido de rebaja, de deterioro de la estructura del entramado social, cultural y educativo. En esto tenemos la culpa todos, los partidos y los ciudadanos, los padres, nosotros tenemos la culpa. No, señor. No, señor ministro, acá tienen la culpa los gobernantes. Ustedes traen las ideologías perversas, ustedes las meten en la educación, ustedes se las obligan a los padres que no la votaron, que no se les consultó, que no estaban en los programas educativos. Ustedes traen la pobreza y la drogadicción, porque fue Mujica el que liberalizó y regularizó la venta de marihuana, señor ministro, y que fue nefasto, señor ministro. Y son ellos los que llevan el modelo reprimarizador, endeudativo, extractivista, asistencialista, señor ministro. De eso tenemos que hablar, que usted no habla. En cuanto al crecimiento económico, fíjense, esto es el dislate más grande, ¿no? Se lo pongo ahí porque acá, eso que está todo de amarillo. Bien, ahora se lo voy a leer. En cuanto al crecimiento económico, Uruguay ha crecido económicamente muchísimo desde la salida de la dictadura hasta ahora. Enormemente. No es así. No ha crecido enormemente ni nada que se parezca. Ha tenido momentos de crecimiento y ha tenido momentos de estancamiento y han tenido momentos de pérdida de crecimiento económico. Hay un mito respecto a que el delito se alimenta de la pobreza. Mito que se alimenta de la pobreza. Por favor, señor ministro, no quiera desligar los factores modélicos, estructurales de la criminalidad. La pobreza marginal, por supuesto que tiene su factor criminógeno más importante en la pobreza. Claro, conexión ganadera, las coimas de los contratos, las coimas de las grandes corporaciones. Ya no. Delito de cuello blanco no. Pero los otros, los delitos marginales, son los delitos de la pobreza, señor ministro. Usted lo sabe. Usted lo confiesa después. Usted acá tiene otra parte donde dice que es una justicia que le pega al de abajo. El delito se alimenta del crecimiento. No, espere un poquito. A ver, se lo voy a subrayar y se lo voy a mostrar. Acá hice el cuadrito.
Y ahora se les voy a mostrar. Ahí el cuadrito. ¿Ah? Cuanto más rica es una sociedad, mayores son los niveles delictivos. De esto también hay evidencia. Esto es falso, esto es una mentira. Una total mentira. Depende, por supuesto, que de los países con crecimiento económico, de situaciones que son ajenas al crecimiento, si hay o no mayor delito. No se puede generalizar, esto es un disparate. No se puede decir, bueno, entonces China tendría que estar en una situación de criminalidad insoportable. Singapur tendría que estar en una situación de criminalidad importantísima, y sin embargo es todo lo contrario. Noruega, Holanda, tendría que estar en una situación. Suecia, que ahora tiene un proceso de deterioro porque le bajó el Producto Bruto Interno, bajó el crecimiento de Suecia. Esto es un disparate. Esto es querer tapar el sol con un dedo. El problema es el modelo, señor ministro. Factor criminógeno es el modelo narcoforestal celulósico. Ese es el factor. Bueno, me faltó una parte importante que es la que habla de la discriminación del sistema, porque confiesa abiertamente, lo vamos a ver más adelante, confiesa abiertamente, el sistema de justicia uruguayo es perverso, es cobarde, es indecente, es decadente, le pega al de abajo y se aprieta, por no decir otra cosa, con los de arriba. Bueno, muchas gracias. Mañana tendremos otro vivo informativo. Que pasen muy bien. Hasta mañana.